Sombras en Tijuana, el taxi que nunca debió tomar. Soy taxista en la zona norte de Tijuana. Trabajo en el turno nocturno, principalmente en las horas más oscuras, cuando la ciudad se siente más tranquila y a la vez más peligrosa. Es un trabajo que, aunque solitario, me da esa sensación extraña de estar siempre en el centro de algo, en el límite entre las sombras y las luces brillantes de la ciudad. En ese entonces, mi rutina era bastante fija. Pasaba la mayor parte de mis noches entre bares y clubes, llevando borrachos a sus casas, esperando que no hubiera algún problema. Nadie espera que algo raro suceda a estas horas, mucho menos en una ciudad que ya tiene fama de ser caótica. Todo se volvió extraño aquella noche, una de esas noches que empiezas sin pensar que algo fuera de lo común podría pasar, pero que al final cambia tu vida para siempre. Era cerca de las 3 de la mañana cuando paré frente a un club en la zona norte, un lugar con luces neón brillando y música atronadora que se escapaba por las rendijas de la puerta. Me levanté de la silla del conductor y vi a una mujer salir. Estaba temblando. Sus piernas se movían torpemente, como si no pudiera ni siquiera caminar. Estaba descalza y su vestido, de un rojo oscuro, estaba arrugado como si lo hubiera usado por días. La miré, extrañado, y ella se acercó a mí sin dudar. «Llévame lejos de aquí», me dijo con una voz tan suave que apenas pude escucharla sobre el ruido del club. No dijo a dónde, solo lejos. Yo le pregunté si quería ir a casa, pero ella negó rotundamente con la cabeza, su mirada fija y perdida. «Déjame cerca de la frontera», me insistió mirando hacia la oscuridad como si algo la estuviera persiguiendo. Mi instinto me dijo que algo no estaba bien, pero, como siempre, acepté el pasaje. ¿Quién no lo haría a esas horas? Arrancamos y en silencio comenzamos a recorrer las calles vacías de la ciudad. A medida que nos alejábamos del club, notaba que ella seguía temblando, aunque el aire estaba tranquilo. Yo miraba por el retrovisor de vez en cuando, pero su rostro era apenas visible. Solo se veía el brillo de sus ojos, como si intentara esconder algo. Fue entonces cuando, de pronto, sus palabras rompieron el silencio. «Tienes que tomar otra ruta. Están siguiéndome». Yo fruncí el ceño y miré por el espejo, pero no vi nada raro. La ciudad estaba en calma. La luz de la luna apenas iluminaba las calles desiertas y no había ni un solo coche detrás de nosotros. Le respondí que no veía nada, pero ella insistió, su voz temblando más ahora. «Están cerca, por favor, toma otro camino». Algo en su tono me inquietó, así que decidí hacerle caso y giré en una calle lateral, dirigiéndome hacia la zona fronteriza. Mientras conducía por esas calles oscuras, la sensación de incomodidad solo crecía. Las luces de la ciudad quedaban atrás y el paisaje se volvía más vacío y desolado. Pasamos por algunas calles que ya no reconocía bien. Cada vez que miraba el retrovisor, la veía más nerviosa, y no era solo el miedo en sus ojos lo que me alteraba, sino su postura. Estaba rígida, como si alguien invisible estuviera a su lado, como si estuviera esperando algo. Cada vez que la miraba, me costaba más comprender qué estaba pasando. La distancia hasta la frontera se hacía cada vez más larga, y mi instinto me decía que quizás estaba haciendo un gran error al seguirla. Pero, como taxista, nunca dejaba de prestar atención a la gente que subía a mi auto. En ese momento, lo que más me preocupaba era que ella no dejara de repetir «me están siguiendo». Finalmente, llegamos a una calle vacía cerca del cruce de San Isidro, como ella había pedido. La zona era casi desierta, con apenas unas luces parpadeando en la distancia. No había nadie más por ahí, solo el sonido del motor del taxi y el viento que pasaba entre los edificios. Ella me pidió que parara sin mirar atrás ni una sola vez y me dio el dinero en efectivo. Apenas me dio las gracias antes de salir del coche, ni siquiera se despidió.
Yo, por alguna razón, la observé un momento más, viéndola caminar descalza hacia la penumbra. Su figura se desvaneció rápidamente en la oscuridad, como si se hubiera tragado la misma noche. Algo en mi estómago me decía que debía irme también, pero me quedé allí, congelado por unos segundos. No sabía por qué, pero algo no me dejaba arrancar. No fue hasta que miré el asiento del copiloto que me di cuenta de lo extraño. La tapicería estaba mojada, y cuando me incliné más cerca para ver, noté un color oscuro y denso. Miré más detenidamente y lo supe al instante. Era sangre. Mi corazón dio un salto en el pecho y un escalofrío recorrió mi columna. Me quedé allí, paralizado, sin entender. ¿Cómo? ¿Por qué? No había escuchado ni visto nada fuera de lo común. No había visto sangre cuando ella subió al taxi. No hubo ningún grito, ninguna pelea, nada que indicara que algo estuviera mal. Solo su miedo, su insistencia por llegar lejos. El terror comenzó a apoderarse de mí cuando empecé a revisar la pantalla del taxímetro y la bitácora del viaje, buscando su registro. No encontré nada, nada en absoluto. No había ningún rastro de su presencia en el sistema. Solo entonces me di cuenta de lo verdaderamente perturbador. No había registro de su viaje en mi bitácora. Ningún nombre, ningún detalle, solo vacío. Y por supuesto, nadie más había visto a esa mujer. Mi respiración se hizo más agitada y mi mente empezaba a dar vueltas, buscando una explicación lógica para todo eso. ¿Acaso había estado soñando? Había estado tan cansado que todo esto era una ilusión de mi mente. Miré otra vez la sangre en el asiento, tocando la tela con la yema de los dedos. Estaba fresca. No era algo que hubiera estado ahí por horas. Pero la sensación de frío en mi pecho me decía que no era un sueño. Apreté los dientes, miré hacia la calle vacía, esperando ver algo, alguna pista, algo que me diera una explicación. Pero nada. Solo el vacío, las luces parpadeando, el sonido lejano de algún perro ladrando a la distancia, pero nada que pudiera explicar la situación. No había señales de alguien que hubiera estado allí o de algún tipo de pelea. Solo la oscuridad y yo, atrapado en un miedo irracional que comenzaba a consumirlo todo. Decidí que debía irme, pero antes de arrancar, algo me hizo mirar por el espejo retrovisor una vez más. Y fue entonces cuando vi algo que no estaba allí antes. Una sombra, una figura que se movía, apenas visible entre las sombras al final de la calle. Mi estómago se encogió, mi sangre se heló. La figura se acercaba lentamente, caminando en dirección al taxi, sin prisa. No podía distinguirla bien, pero podía ver que era una silueta humana. La imagen me heló por completo y mi primer impulso fue acelerar y salir de allí lo más rápido posible. Pero algo dentro de mí, algo muy profundo, me hizo quedarme. La figura estaba demasiado cerca, caminaba hacia mí, pero sin prisas, como si supiera que yo estaba viendo. Cada paso que daba parecía más lento, como si se estuviera acercando al coche con una intención, no de atacarme, sino de simplemente observarme. Los pelos de mi nuca se erizaron, y entonces la figura desapareció, como si nunca hubiera existido. De repente, el aire se volvió espeso, y la noche se sintió más pesada que nunca. Me costó un buen rato hacer arrancar el taxi. Estaba paralizado por una mezcla de miedo y confusión, pero finalmente logré moverme. Lo primero que hice fue dar vuelta y salir de la calle vacía, sintiendo el peso de cada segundo en mi pecho. El reloj de mi taxi marcaba las 3:20 am, y aunque mi instinto me decía que debía irme rápido de allí, mi cabeza seguía dando vueltas, tratando de entender todo lo que había pasado. A medida que avanzaba, miraba por el retrovisor, casi esperando ver algo extraño, algún tipo de señal, algo que me dijera que no estaba loco, pero no vi nada.
El camino de regreso se volvió más y más largo, y cada calle que cruzaba parecía vacía, más solitaria que la anterior. Me preguntaba si todo eso era una alucinación. Mi mente estaba tan enredada que no podía distinguir qué era real y qué no. Cuando finalmente llegué a una zona con más gente, frené en un semáforo y miré la pantalla del taxímetro una vez más. Algo extraño ocurrió entonces. Una notificación apareció en el sistema. Era una actualización en el log de mi viaje, como si se hubiera agregado un nuevo registro. Pero lo más aterrador de todo era que el nombre que apareció no tenía sentido. No era el nombre de la mujer. No era el nombre de nadie que hubiera subido al taxi esa noche. Era un nombre extraño, uno que no reconocí. Estaba escrito con letras grandes, como si alguien hubiera dado enter en la pantalla con urgencia. No podía leerlo bien, pero la sensación de que algo no estaba bien me recorrió de nuevo. Un sudor frío empezó a recorrer mi espalda. De repente, una idea aterradora me cruzó por la cabeza. ¿Y si todo esto no fue un accidente? ¿Y si, de alguna manera, esa mujer nunca existió? Con el corazón acelerado, intenté olvidarme del extraño registro que había visto en la pantalla. Sabía que no estaba bien, pero mi mente intentaba aferrarse a la lógica. Decidí que lo mejor era irme a casa y descansar. A lo lejos, las luces de Tijuana comenzaban a difuminarse y el día ya asomaba tímidamente por el horizonte. Pero cuando tomé la siguiente calle, algo hizo que frenara de golpe. Desde el borde del retrovisor vi una figura reflejada en el cristal, parada justo en medio de la calle. No era una sombra normal, no. La silueta era delgada, con una postura extraña, como si estuviera demasiado rígida para ser humana. La sensación de horror me paralizó. Mi primer impulso fue acelerar, pero antes de que pudiera hacerlo, la figura levantó la mano. La reconocí inmediatamente. Era la mujer que había dejado cerca de la frontera. Me quedé allí sin saber qué hacer. Pensé que era imposible, que no podía ser ella. Ella había desaparecido, pero ahí estaba, en medio de la calle, como si me estuviera esperando. El silencio era abrumador. No había un solo sonido, solo el viento que soplaba suavemente entre las calles vacías. La figura, completamente inmóvil, continuó mirándome, sus ojos reflejando una intensidad extraña que me heló hasta los huesos. Fue entonces que algo en mi mente hizo clic. Me di cuenta de que algo no cuadraba. Ella estaba allí, pero no era realmente ella. Algo había cambiado, algo en su mirada. No era humana. Sin pensarlo dos veces, puse el coche en marcha y salí disparado, dejando atrás esa calle y esa figura que ya nunca podría olvidar. Cuando miré por el espejo retrovisor, ya no había nada, ni la figura ni la calle, solo el vacío. El camino de regreso a casa fue un caos mental. Mi mente no dejaba de girar, tratando de encontrar una explicación a todo lo que había vivido esa noche. Estaba convencido de que había algo sobrenatural involucrado. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué no había ningún registro de ella en mi sistema? ¿Y qué diablos era esa figura que vi en la calle? Llegué a casa, estacioné el taxi y me quedé sentado por unos minutos mirando al frente, como si el mundo estuviera en pausa. Pensé en llamar a alguien, pero ¿qué iba a decirles? ¿Que había transportado a una mujer que desapareció y luego volvió como algo que no podía describir? No iba a contarle a nadie sobre eso, no de esa manera. Pasaron días y no podía sacarme esa sensación de la cabeza. Pero lo más perturbador vino una semana después, cuando revisé mi bitácora de viajes por accidente. Aquella mujer, o lo que fuera, había sido registrada allí. No por su nombre, claro, pero el código en el sistema que había aparecido en mi pantalla era el mismo. Y lo más escalofriante, el viaje había sido registrado con una fecha y hora que ni siquiera correspondía con esa noche. Todo seguía apuntando a lo mismo, algo que no era humano, algo que no encajaba con mi realidad.
Nunca más he vuelto a hacer ese recorrido, ni he aceptado un pasaje para esa zona. A veces, cuando conduzco en la noche, siento que algo me observa desde las sombras, que esa mujer, o lo que sea, todavía sigue esperando en algún rincón oscuro de la ciudad. Y no sé si algún día entenderé qué fue lo que realmente ocurrió aquella noche, pero algo dentro de mí me dice que nunca debería haberla dejado subir a mi taxi. El paquete, que nunca debería haber llegado a Tijuana. Era un día normal, un día como cualquier otro para mí, trabajando como repartidor en una pequeña empresa de logística en Otay Mesa. Tenía casi todo terminado. El reloj marcaba las 5:30 p.m. y mi jornada estaba por concluir. Las calles estaban más vacías que de costumbre, ya que la mayoría de los trabajadores se habían ido a casa. Yo solo quería llegar a mi último destino, soltar el paquete y descansar. Pero entonces recibí una llamada que cambiaría todo. El encargado me pidió que entregara un paquete urgente sin detalles específicos, solo las instrucciones de siempre. Deja el paquete en el almacén y vete. Nada raro, pensé. A veces las entregas de última hora pasan, así que me dirigí al lugar indicado. El paquete era pequeño, no pesado, pero la ausencia de información sobre el remitente me hizo pensar un poco. Al llegar al almacén, el lugar parecía vacío, oscuro y algo abandonado. El portón estaba entreabierto y tuve que empujar con algo de esfuerzo para entrar. No había nadie en los alrededores, lo cual me pareció extraño porque el almacén parecía estar operativo. Dejé el paquete en la esquina, justo como me dijeron. No hubo ningún tipo de firma o recepción. Solo lo dejé ahí y me di vuelta para irme, sin pensar demasiado en ello. Pero cuando llegué a la puerta para salir, fue entonces cuando algo extraño ocurrió. 2 SUVs, oscuras y estacionadas en medio de la entrada, bloqueaban el camino. Mi estómago se encogió de inmediato. No había visto los vehículos cuando entré y ahora, por alguna razón, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Traté de retroceder, pero ya era tarde. Un hombre, vestido completamente de negro, se acercó a mi ventana con paso firme y una expresión inexpresiva. El hombre se paró justo al lado de mi ventana, mirándome fijamente sin decir una palabra. Su rostro era difícil de leer. Tenía una mirada fría, como si me estuviera analizando cada segundo. Unos segundos de silencio que, para mí, fueron eternos. No sabía si debía bajar la ventana o simplemente arrancar el auto y largarme, pero algo me decía que si hacía eso podría ser peor. Finalmente, rompió el silencio con una pregunta que me heló la sangre. ¿Dónde está el otro? Yo, confundido, lo miré sin comprender. Mi mente no lograba procesar lo que acababa de oír. ¿El otro?, repetí, como si eso me fuera a ayudar a entender. Me quedé ahí, paralizado, sin saber qué decir. Solo había un paquete, solo uno. Miré hacia atrás, al asiento del copiloto, donde todavía estaba el paquete. Yo solo tenía uno, respondí, más para mí mismo que para él, intentando que mi voz no sonara tan insegura. Pero el hombre no se movió, solo me observó, impasible. Sacó su teléfono móvil de su bolsillo y comenzó a revisar la pantalla con atención, como si esperara encontrar algo en ese aparato que confirmara lo que ya sabía. En ese momento, una sensación de incomodidad me invadió. Algo en el aire me decía que este tipo no era el típico empleado de seguridad o cualquier otra persona que se cruzara en mi camino. Alzó la mirada y por fin su rostro se tornó un poco más severo. Respuesta equivocada, dijo, y su tono era tan claro y frío que casi me hizo sentir como si hubiera cometido un error grave, uno del que no podría escapar. El sudor comenzó a recorrer mi frente. El calor se apoderaba de mí y mis manos temblaban ligeramente al sostener el volante. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué querían de mí? Aquel hombre parecía saber algo que yo no sabía y sentí que mi respuesta había sido el comienzo de algo mucho más grande. No sé si fue el miedo o la adrenalina,
pero algo me impulsó a girar la llave del encendido y acelerar el auto sin pensarlo. Sin embargo, antes de que pudiera moverme ni un centímetro, escuché un fuerte golpe en la ventana del copiloto. El sonido me paralizó y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Al mirar hacia ese lado, vi a otro hombre, de pie, con una expresión tan fría como la del primero. Tenía una cicatriz que le recorría la mejilla izquierda, como si fuera el recuerdo de una pelea o algo aún más oscuro. Sin decir una palabra, el tipo comenzó a caminar hacia el frente del auto, bloqueando aún más mi salida. Sentí que el aire se volvía denso, como si me estuviera ahogando en una atmósfera de tensión palpable. Quise dar marcha atrás, pero el miedo me hizo dudar. Estaba atrapado. El primero de los hombres se acercó más, y pude ver con más claridad que en su mano llevaba una pequeña radio. «¡No te muevas!», ordenó con una voz tan firme que me hizo sentir como si no tuviera escapatoria. No sabía qué hacer, no sabía qué quería de mí, ni por qué me estaba sucediendo esto. Solo trataba de procesar lo que estaba pasando mientras veía cómo el segundo hombre tomaba su teléfono y comenzaba a escribir algo. De pronto, la incomodidad de la situación se convirtió en una sensación de peligro inminente. El hombre con la cicatriz levantó la vista y me miró con una calma perturbadora. «Estás en problemas», dijo, y esas palabras resonaron en mi cabeza como un eco. No entendía nada, no sabía qué había hecho mal. Mi mente estaba en shock y mi cuerpo solo reaccionaba con un miedo visceral, como si estuviera a punto de ser arrastrado a algo mucho más grande que yo. La tensión era insoportable, como si el aire se hubiera vuelto más espeso con cada segundo que pasaba. La sensación de estar atrapado en un lugar desconocido, con hombres que parecían saber algo que yo ignoraba, me estaba empezando a desbordar. Los segundos se alargaban en minutos y yo solo pensaba en cómo salir de allí. Al final, el hombre con la cicatriz se acercó un poco más, hasta quedar a solo unos centímetros de mi ventana. Mi respiración era entrecortada y no podía dejar de mirar a esos dos. Ninguno de ellos parecía tener prisa, pero el miedo que irradiaban me decía que había algo urgente que no sabía. Fue cuando el hombre de la radio levantó la vista de su teléfono y con una calma siniestra dijo: «Este no es el paquete que esperábamos». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. ¿Qué querían decir con eso? ¿Qué querían de mí? ¿De qué paquete hablaban? Yo no sabía nada de eso. Mi mente estaba al borde del colapso, y la única salida que veía era arrancar el auto y huir, aunque eso significara llevarme las consecuencias. Antes de que pudiera siquiera moverme, el hombre con la cicatriz hizo un gesto hacia la SUV más cercana. Un hombre que hasta ese momento había estado sentado en el asiento del conductor salió de la camioneta. Su porte era imponente, y su mirada era aún más fría que la de los otros. Tenía una calma perturbadora que solo hacía que el miedo aumentara. Caminó hasta mi ventana mirándome en silencio mientras yo luchaba por no entrar en pánico. «Tú no sabes lo que está pasando aquí», dijo, y su voz era suave pero cargada de amenaza. «Y no te va a gustar enterarte». Mi estómago se revolvió de miedo. ¿De qué estaban hablando? Solo había entregado un paquete, uno solo. Pensé en todo lo que había hecho ese día, en lo rutinario que había sido todo, pero ahora todo se sentía como un mal sueño que no podía despertar. Lo único que podía hacer era esperar, como si estuviera siendo arrastrado lentamente hacia algo que no podía controlar. El hombre de la SUV se inclinó un poco hacia mi ventana, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume barato, un rastro de tabaco mezclado con algo metálico. Mi mente corría a 1000 por hora, buscando cualquier salida, cualquier excusa para justificar lo que estaba sucediendo. «Escucha bien», dijo, mientras su dedo apuntaba lentamente hacia mi rostro. «El paquete que entregaste no era el que teníamos que recibir. Estás en medio de algo mucho más grande de lo que imaginas». No entendía nada.
Mis manos estaban empapadas en sudor y el pánico comenzaba a apoderarse de mi cuerpo. Quería gritar, huir, pero me quedé inmóvil como un animal atrapado en la trampa. Podía sentir cómo las piernas me temblaban, como si mis músculos estuvieran a punto de fallarme. «Dime dónde está el otro paquete», insistió con una calma inquietante. «No lo tengo», respondí, mi voz apenas un susurro. A medida que hablaba, me daba cuenta de que no creía ni una palabra de lo que estaba diciendo y que mi miedo solo empeoraba las cosas. Fue entonces cuando el hombre con la cicatriz sacó una pequeña pistola de su chaqueta y la sostuvo en su mano, apuntándola al aire con despreocupación. Vi cómo la punta del cañón brillaba bajo la luz tenue de los faros de la SUV. El mundo se detuvo por un momento, y mi corazón latió tan fuerte que pensé que lo oirían desde el otro lado de la calle. Mi mente ya no podía procesar más. Estaba completamente desconectado de la realidad. Sentí como si todo estuviera pasando en cámara lenta, como si no fuera yo quien viviera esta pesadilla, sino alguien más. El hombre con la pistola la movió hacia mi ventana y dijo, sin emoción alguna, «Tienes 10 segundos para decirme la verdad. Si no lo haces, no va a gustarte el final». El miedo se apoderó de mí por completo y no podía dejar de pensar que cualquier palabra equivocada podría ser la última que dijera. El miedo me había paralizado por completo, pero algo dentro de mí, un resquicio de cordura, me obligó a tragar y respirar hondo. Mi garganta estaba seca y mi mente solo pensaba en cómo salir vivo de allí. Los 10 segundos que me dio para responder fueron los más largos de mi vida. «Solo entregué un paquete», repetí, mi voz ahora un poco más firme, aunque aún me temblaba. «No sé de qué otro están hablando. Yo solo entregué uno». Mientras hablaba, mi mente hacía malabares con la idea de que había algo mucho más grande detrás de todo esto, pero no podía conectar las piezas. El hombre con la cicatriz se quedó en silencio, observándome por un momento largo, como si estuviera evaluando si lo que decía era cierto. El aire parecía más pesado, más espeso, y sentí que en cualquier momento mi respiración podría fallar. No podía ver una salida, y cada segundo que pasaba sentía como si la realidad se estuviera desmoronando a mi alrededor. De repente, el hombre de la SUV hizo un movimiento brusco y dio un paso atrás, sus ojos fijos en los míos, casi desafiantes. «Bien, parece que no sabes nada», dijo, pero su tono no me dio consuelo, solo más inquietud. «Pero no creas que has terminado aquí». El hombre con la pistola se dio vuelta y caminó hacia la SUV sin decir nada más, como si la amenaza estuviera suspendida en el aire esperando a caer. El otro hombre lo siguió sin hacer ruido, dejando la tensión flotando en el ambiente. Mi cabeza estaba dando vueltas. ¿Qué había hecho mal?, me preguntaba una y otra vez. Estaba comenzando a pensar que quizás no era el único involucrado en esto, que el paquete podría haber sido parte de algo mucho más grande, algo oscuro. Mientras los dos hombres se alejaban, mi pie apretó el pedal del acelerador sin pensar, y finalmente el auto comenzó a moverse. No miré atrás. Salí de allí a toda velocidad, con la sensación de que algo aún me perseguía. Con cada kilómetro que alejaba entre yo y el almacén, el miedo no desaparecía. De hecho, solo se intensificaba, como si esa sensación estuviera pegada a mí, imposible de quitar. Cada coche que pasaba junto a mí parecía un peligro, y cada esquina que doblaba me hacía pensar que algo o alguien me estaba siguiendo. No pude dejar de mirar por el retrovisor, esperando ver esas SUVs oscuras acercándose, como si el peligro aún estuviera detrás de mí, acechando. El paisaje de Otay Mesa se veía más desolado de lo que recordaba, como si todo el barrio estuviera en una especie de distorsión. Pero lo peor era que no podía dejar de pensar en lo que había dicho el hombre con la cicatriz. «Este no es el paquete que esperábamos». Algo en esa frase me martillaba la cabeza. ¿Qué quería decir? ¿Quiénes eran esas personas?
Estaba claro que no era un simple error de entrega. Algo mucho más oscuro estaba involucrado, y yo ahora estaba en el centro de ello, sin saber qué hacer. Cuando llegué a casa, estacioné el auto rápidamente y me quedé allí unos minutos, respirando pesadamente. Mi corazón seguía acelerado y mi cuerpo temblaba sin control. Me pasé las manos por el rostro, tratando de calmarme, pero el miedo no me dejaba. Pensé en llamar a la policía, contar lo que había sucedido, pero algo me detenía. Tal vez tenía miedo de que no me creyeran, o peor aún, que ellos ya supieran mucho más de lo que yo sabía. Me miré en el espejo retrovisor y la imagen de los hombres seguía rondando en mi mente. De repente, un sonido en mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de texto. Al principio me quedé mirando la pantalla sin entender si quería abrirlo, pero finalmente lo hice. El mensaje decía: sabemos quién eres. El próximo paquete será el último. Y ese fue el momento en el que supe que no había forma de escapar. No había salido ileso. Estaba metido en algo mucho más grande, algo que no podía entender completamente, pero que sentía que me perseguiría por mucho tiempo. Al principio no entendí bien lo que el mensaje significaba, pero la sensación de terror que me invadió era inconfundible. Sentí como si todo mi cuerpo se hubiese helado al leer esas palabras. ¿Qué querían decir con eso? ¿Era una amenaza real? Pensé en borrar el mensaje, en olvidar todo lo que había pasado, pero sabía que eso no iba a desaparecer. Esa sensación, esa horrible sensación de estar siendo observado, no me dejaba. Al día siguiente, traté de seguir con mi rutina como si todo fuera normal, pero el peso de lo que había vivido me perseguía a cada paso. Salí a trabajar, pero cada calle, cada esquina, parecía estar llena de ojos invisibles que me miraban. Miraba a mi alrededor con desconfianza, con la sensación de que en cualquier momento esas SUVs aparecerían de nuevo. Cada coche estacionado, cada sombra al final de una calle, me hacía saltar el corazón. La paranoia empezó a consumir mi día a día. Me volví más cauteloso, más desconfiado de todo y de todos. Mis compañeros de trabajo notaban que algo no estaba bien, que algo me había cambiado, pero no entendían. Yo mismo no lo entendía. Sentía que las respuestas me eludían, que las piezas del rompecabezas nunca encajarían. Y aunque trataba de seguir con mi vida, sabía que algo se estaba fraguando, que todo eso no era casualidad. La amenaza en mi teléfono no era solo una advertencia vacía. Había algo detrás, algo más grande que yo. Esa sensación nunca me dejó, y aunque intenté reportarlo, nunca encontré respuestas. Las autoridades no parecían interesadas y mi vida continuó, pero con un vacío. Algo me decía que no había escapatoria, que el juego ya había comenzado, y yo solo era una pieza en un tablero mucho más grande. Unos días después, empecé a notar algo extraño en las noticias locales. Reportes sobre una serie de entregas fallidas, paquetes que nunca llegaron a su destino, y menciones vagas de una organización secreta. Los detalles no eran claros, pero las piezas comenzaban a encajar. No podía evitar pensar que todo lo que había sucedido tenía algo que ver con estos eventos. Lo peor de todo es que, por alguna razón inexplicable, sentí que mi nombre había comenzado a aparecer en esos reportes. De alguna manera, mi vida se había entrelazado con algo mucho más siniestro, y ahora ya no podía salir de esa espiral. Sentía que estaba siendo vigilado en todo momento, y cada vez que miraba el teléfono, temía que llegara un nuevo mensaje, una nueva amenaza. Pero lo que más me aterraba era la pregunta que seguía rondando mi cabeza. ¿Por qué me eligieron a mí? ¿Por qué ese paquete? No encontraba respuesta a nada, pero sabía que era una pieza importante en este juego macabro. Finalmente, después de semanas de angustia y paranoia, me encontré con un viejo amigo que trabajaba en seguridad privada. Le conté todo lo que había sucedido
Cada detalle, cada conversación, cada mirada de esos hombres. Cuando terminé de hablar, su rostro se puso grave y por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien me entendía. «Tienes que dejar todo atrás», me dijo en voz baja, casi como si temiera que alguien pudiera escucharnos. «Estás metido en algo grande, algo peligroso. No estás solo en esto, pero no confíes en nadie». Fue entonces cuando entendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Las amenazas, el miedo constante, ya no eran solo recuerdos, eran mi nueva realidad. Y lo peor de todo es que, aunque traté de huir, no pude evitar pensar que el paquete había cambiado todo para siempre. Y mientras vivía con esa incertidumbre, sabía que por más que intentara salir, había algo que siempre me seguiría.